Encontré un cargo de $15,000 en mi tarjeta de crédito y cuando le pregunté a mi hija Martina qué había pasado, me miró como si fuera una anciana senil y me dijo que no fuera tan dramática. $15,000 que ellos gastaron en unas vacaciones familiares perfectas mientras yo me quedaba sola en casa, cuidando el gato y regando las plantas como si fuera la empleada doméstica de mi propia familia. Me llamo Celia Ortiz y tengo 70 años. Durante los últimos 5 años he vivido sola en esta casa donde crié a mis 3 hijos, donde mi esposo Roberto murió hace una década dejándome con más deudas que recuerdos dulces. Esta casa que ahora parece demasiado grande para mí, con sus paredes llenas de fotografías familiares donde todos sonríen, incluyéndome a mí, cuando todavía creía que el amor familiar era incondicional. Mis días transcurren en una rutina que se ha vuelto dolorosamente predecible. Me levanto a las 6 de la mañana, preparo mi café solo porque comprar leche se ha vuelto un lujo que debo considerar 2 veces. Reviso mi tensión arterial con ese aparato digital que Diego me regaló el año pasado cuando todavía fingía preocuparse por mi salud. Y después me siento en la mesa de la cocina a revisar las cuentas que cada mes se vuelven más difíciles de pagar. Esta mañana era diferente. Había llegado el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, esa que uso solo para emergencias médicas o para ayudar a mis hijos cuando vienen con sus crisis financieras y sus caras de cachorro abandonado. La abrí esperando encontrar los gastos habituales, la farmacia, el supermercado, quizás algún regalo de cumpleaños para mis nietos. Pero ahí estaba. Un cargo de $15,000 a nombre de Tropical Paradise Resort, Punta Cana. $15,000 gastados en una semana, en un lugar cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar correctamente. Martina es mi hija mayor. Tiene 42 años, 2 hijos adolescentes que apenas me saludan cuando vienen a visitarme, y un marido llamado Pablo que me trata con esa condescendencia que usan los hombres que creen que las mujeres mayores no entienden de dinero. Martina vive a 20 minutos de aquí, en una casa con jardín y piscina que se compraron hace 3 años con mi ayuda. Sí, con mi ayuda, porque cuando necesitaban el enganche para hipotecar esa casa de ensueño, vine corriendo con los $30,000 que tenía ahorrados para mis medicamentos y para cualquier emergencia que pudiera surgir en mi vejez. Es una inversión, mamá, me había dicho entonces. Cuando tengamos la casa, tú siempre vas a tener un lugar donde quedarte si necesitas ayuda. Mentira. La primera de muchas. Luis, mi hijo del medio, tiene 39 años y vive en otra ciudad con su esposa Carmen y sus 2 hijas pequeñas. Carmen siempre me ha tratado con esa cortesía helada que duele más que la grosería directa. Me saluda con una sonrisa que no llega a los ojos, me pregunta por mi salud como quien pregunta por el clima, y siempre tiene una excusa perfecta para no quedarse a almorzar cuando vienen de visita. Los niños se cansan, dice. Tenemos compromisos, dice. La próxima vez nos quedamos más tiempo, dice, y yo sé que la próxima vez será igual. Diego, el menor, acaba de cumplir 35. Soltero, sin hijos, trabajando en una oficina donde siempre está a punto de conseguir el ascenso que nunca llega. Diego era mi preferido, aunque una madre no debería tener favoritos. Era el que me llamaba todos los domingos para preguntarme cómo estaba, el que venía a almorzar sin avisar y se comía todo lo que yo le preparara, el que me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor madre del mundo. Era tiempo pasado. Porque Diego también estuvo en esas vacaciones. En esas vacaciones de las que me enteré por las fotos en sus redes sociales, fotos que descubrí por casualidad cuando mi vecina Sofía me enseñó su teléfono. Mira qué lindas fotos subió tu Diego, me dijo sin saber que me estaba clavando un cuchillo en el pecho. Fotos donde aparecen todos bronceados y sonrientes en alguna playa paradisíaca, brindando con copas elegantes mientras yo estaba aquí, comiendo sopa enlatada y viendo telenovelas repetidas hasta quedarme dormida en el sofá. La mañana que descubrí el cargo en mi estado de cuenta bancario, sentí como si me hubieran dado una bofetada con guante de hierro. No solo por el dinero, sino por la traición tan casual, tan natural, como si robarme fuera algo que siempre hubieran hecho y yo fuera demasiado tonta para darme cuenta. Llamé a Martina temblando de indignación, con el papel arrugado en mi mano libre. Hija, necesito que me expliques algo, le dije tratando de mantener la voz calmada. Ay, mamá, estoy ocupada. Los niños tienen clases y tengo que llevarlos. Martina, hay un cargo de $15,000 en mi tarjeta. ¿Tú sabes algo de eso? Silencio. Un silencio largo que me confirmó mis peores sospechas. Mamá, no seas dramática, me dijo finalmente con esa voz cansada que usa cuando cree que estoy siendo una carga.
Necesitábamos unas vacaciones familiares. Hacía años que no nos juntábamos todos. Tú sabes que mi situación económica está apretada con la casa y los gastos de los niños. Pero Martina, le dije sintiendo que se me quebraba la voz, son $15,000 de mi tarjeta. Y ni siquiera me invitaron. Ay, mamá, tú sabes que no puedes viajar tanto. Con tu artritis, tu presión alta y todos tus achaques, hubiera sido un problema. Además, alguien necesitaba quedarse cuidando la casa y alimentando a Whiskes. Cuidando la casa. Alimentando al gato. Como si fuera la empleada doméstica de mi propia familia. ¿Y por qué no me preguntaron antes de usar mi tarjeta? Porque sabíamos que ibas a decir que no y después ibas a estar semanas haciéndonos drama por el dinero. Y francamente, mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todas las veces que venimos a visitarte y te acompañamos al médico, lo mínimo que puedes hacer es apoyarnos en esto. No seas egoísta. Egoísta. Esa palabra se me quedó clavada como una espina. Después de 50 años siendo madre, después de sacrificar mis sueños de ser maestra para criar a 3 hijos, después de trabajar doble turno cuando Roberto se quedó sin empleo, después de vender mis joyas para pagar sus estudios universitarios, después de hipotecar mi casa para ayudarlos con sus enganches y sus crisis. Ahora resulta que soy egoísta por cuestionar que hayan tomado mi dinero sin permiso para irse de vacaciones sin mí. Colgué el teléfono sin despedirme y me quedé sentada en mi cocina, mirando el estado de cuenta que temblaba en mis manos. $15,000 que yo había ahorrado centavo a centavo durante 10 años, vendiendo las pocas joyas que Roberto me había regalado en nuestros años buenos, trabajando medio tiempo en la tienda de abarrotes de Doña Laura hasta que cumplí los 68 y mis rodillas ya no soportaban estar de pie 8 horas seguidas. $15,000 que representaban mi seguridad, mi tranquilidad, mi posibilidad de enfrentar cualquier emergencia médica que pudiera surgir. $15,000 que ellos se gastaron en 7 días de placer mientras yo me preguntaba por qué la casa se sentía tan silenciosa, por qué ninguno de mis hijos me había llamado esa semana, por qué Diego no había venido a almorzar el domingo como siempre hacía. Ahora lo sabía. Estaban demasiado ocupados siendo felices con mi dinero, demasiado ocupados disfrutando de mi generosidad forzada para acordarse de llamar a la vieja tonta que se quedó en casa. Esa tarde, cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban por toda mi casa vacía, me di cuenta de algo. Algo que me heló la sangre y me llenó de una determinación que no sentía desde hacía años, desde que Roberto murió y yo me convertí en esta versión pequeñita y silenciosa de quien solía ser. Si ellos creían que podían tratarme como a una vieja senil que no se da cuenta de nada, si pensaban que podían robarme y después hacerme sentir culpable por reclamar lo que era mío, entonces estaban a punto de conocer una versión de Celia Ortiz que llevaba demasiado tiempo enterrada bajo años de abnegación y silencio. Me levanté de la mesa, guardé el estado de cuenta en mi cajón de documentos importantes, y sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa que ellos no habían visto nunca. Una sonrisa que hubiera debido asustarlos si hubieran estado ahí para verla. Una sonrisa peligrosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, el mismo techo que había mirado durante 40 años de matrimonio, el mismo donde Roberto y yo habíamos planeado el futuro de nuestros hijos cuando todavía creíamos que el amor era suficiente para construir una familia sólida. Las sombras de los árboles del patio se movían como fantasmas en la pared, recordándome todos los sacrificios que había hecho y que ahora parecían completamente inútiles. Recordé cuando Martina tenía 8 años y se rompió el brazo cayéndose de la bicicleta. Roberto estaba sin trabajo otra vez. Habíamos gastado nuestros últimos ahorros en el depósito del apartamento nuevo, y yo tuve que vender mis aretes de oro, los únicos que mi madre me había dejado, para pagar la sala de emergencias. Martina lloró toda la noche por el dolor, y yo la consolé diciéndole que todo iba a estar bien, que mamá siempre iba a cuidarla. Siempre, mami, me había preguntado con sus ojos grandes llenos de lágrimas. Siempre, mi amor. Para eso están las mamás. Mentí. O tal vez no mentí entonces, pero la vida se encargó de convertir esa promesa en una broma cruel. Luis había sido mi bebé más difícil. Nació con problemas respiratorios y pasó sus primeros 3 meses entrando y saliendo del hospital. Yo dormía en una silla de plástico junto a su incubadora, alimentándome de café y de la esperanza de que mi hijo fuera a sobrevivir. Roberto trabajaba turnos dobles para pagar los gastos médicos, y cuando llegaba al hospital después de medianoche, me encontraba cantándole canciones de cuna a través del vidrio de la incubadora. «Cántale más bajo», me decía la enfermera. «Los otros bebés están durmiendo».
Pero yo no podía parar. Tenía la superstición de que si dejaba de cantar, Luis se iba a ir. Así que canté durante 3 meses, hasta quedarme afónica, hasta que finalmente pudimos llevarlo a casa envuelto en una mantita amarilla que yo había tejido punto por punto durante las noches de vigilia. Ahora ese mismo Luis había estado brindando en una playa paradisíaca con mi dinero, probablemente sin acordarse ni una sola vez de esas noches cuando yo velé su respiración. Diego había sido mi sorpresa tardía, mi regalo inesperado cuando ya creía que no iba a tener más hijos. Llegó cuando Martina tenía 15 y Luis 12, cuando yo pensaba que mi época de cambiar pañales había terminado para siempre. Pero desde el momento en que lo tuve en mis brazos, supe que él era especial. Era el bebé que nunca lloraba, el niño que siempre tenía una sonrisa para mí, el adolescente que me defendía cuando Roberto llegaba de mal humor del trabajo. No le grites a mami, le decía a su padre cuando tenía apenas 10 años. Ella no tiene la culpa de que tengas problemas en el trabajo. Diego era mi compañero de telenovelas, mi ayudante en la cocina, el único que se quedaba conmigo los domingos en lugar de salir con sus amigos. Cuando cumplió 18 años y se fue a la universidad, lloré durante una semana entera como si se hubiera muerto. Es normal, Celia, me decía Roberto. Los hijos se van. Para eso los criamos. Pero yo no estaba lista. Nunca estuve lista para que mis hijos me dejaran. Cuando Roberto murió hace 10 años, fue Diego quien se quedó conmigo esas primeras noches terribles, cuando el silencio de la casa me asfixiaba y yo no sabía cómo iba a sobrevivir sin el hombre que había sido mi compañero durante 35 años. Martina vino al funeral con sus vestidos negros elegantes y su maquillaje perfecto, se quedó el tiempo justo para parecer una hija decente, y después desapareció durante semanas con la excusa de que tenía que cuidar a sus propios hijos. Luis llegó desde su ciudad para el entierro, pero se fue al día siguiente porque Carmen tenía compromisos sociales que no podía cancelar. Solo Diego se quedó. Diego que durmió en el sofá durante 2 semanas para que yo no me sintiera sola. Diego que me enseñó a manejar las cuentas del banco porque Roberto siempre se había encargado de eso. Diego que me acompañó a vender el carro de su padre porque yo no sabía conducir y no tenía sentido mantener algo que no iba a usar. No te preocupes, mami, me decía abrazándome cuando yo lloraba en las madrugadas. Yo voy a cuidarte siempre. Tú me cuidaste a mí cuando era pequeño, ahora me toca a mí. Otra mentira. O tal vez otra promesa que el tiempo se encargó de convertir en cenizas. Después de la muerte de Roberto, mis hijos comenzaron a visitarme con más frecuencia, pero no por cariño. Venían porque necesitaban algo. Martina aparecía cuando Pablo estaba sin trabajo y necesitaban ayuda con la hipoteca. Luis me llamaba cuando Carmen quería cambiar el carro o cuando las niñas necesitaban útiles escolares caros. Diego era más sutil, pero también venía con sus crisis. Problemas en el trabajo, deudas de tarjetas de crédito, préstamos que no podía pagar. Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de ayudarlos, vendiendo algo, retrasando algún pago mío, pidiendo préstamos que después me costaba trabajo pagar. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Se sacrifican por sus hijos hasta el último respiro. El año pasado, cuando Martina vino llorando porque iban a perder la casa si no conseguían $15,000 para ponerse al día con los pagos, yo no dudé. Vendí los últimos anillos que me quedaban, incluyendo mi anillo de matrimonio, y le di el dinero sin preguntar cuándo me lo iban a devolver. Eres la mejor madre del mundo, me dijo abrazándome con lágrimas en los ojos. Te juro que te vamos a pagar hasta el último centavo. En cuanto Pablo consiga el trabajo nuevo, lo primero que vamos a hacer es pagarte. Pablo nunca consiguió ese trabajo nuevo. Y los $15,000 se evaporaron como si nunca hubieran existido. Pero lo que más me dolía recordar esta noche eran los pequeños desprecios, las humillaciones silenciosas que se habían acumulado como gotas de veneno durante los últimos años. Las veces que llegaba a la casa de Martina y escuchaba a Pablo decir por lo bajo, «Ahí viene tu mamá otra vez». Las Navidades donde yo llevaba regalos para todos y recibía como regalo una bufanda barata comprada en el último minuto. Los cumpleaños míos que se olvidaban hasta el día después, y entonces me llamaban con excusas patéticas sobre lo ocupados que estaban. La última Navidad había sido la peor. Yo había preparado la cena tradicional para toda la familia, había gastado $300 que no tenía en comida y regalos, había limpiado la casa durante 3 días para recibirlos. Martina llegó tarde, Luis canceló a última hora porque Carmen tenía gripe, y Diego apareció con una novia nueva que no paró de revisar su teléfono durante toda la cena.
La próxima Navidad podríamos hacerla en mi casa, sugirió Martina mientras yo recogía los platos. Total, aquí es mucho trabajo para ti. Lo que realmente quería decir era, la próxima Navidad no queremos venir, pero no queremos parecer malos hijos. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada recordando cada traición pequeñita, cada promesa rota, cada vez que había puesto las necesidades de mis hijos antes que las mías y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Recordé las noches que me había acostado sin cenar para que ellos tuvieran comida cuando Roberto estaba desempleado. Las veces que había usado ropa vieja y remendada para poder comprarle zapatos nuevos para el colegio. Los sueños que había abandonado para ser la madre perfecta que ellos necesitaban. Había querido ser maestra. Esa era mi vocación, mi pasión secreta que nadie conocía. Pero me embaracé de Martina a los 20 años, cuando todavía estaba estudiando, y tuve que abandonar la universidad para ser mamá de tiempo completo. Después puedes regresar a estudiar, me decía Roberto. Cuando los niños estén más grandes. Los niños nunca estuvieron lo suficientemente grandes. Siempre había otra crisis, otra necesidad, otra razón para postergar mis propios sueños. Cuando amaneció, me levanté de la cama con una claridad extraña en la mente. Me bañé, me peiné, me puse mi vestido gris más decente, y desayuné lentamente mientras miraba por la ventana de la cocina el jardín que Roberto había plantado y que yo había mantenido durante 10 años sola. Tenía 70 años. Había dedicado 50 de esos años a ser la madre perfecta, la esposa abnegada, la mujer que siempre ponía a los demás primero. Y mis hijos me habían robado $15,000 para irse de vacaciones sin mí. Ya era hora de que Celia Ortiz aprendiera a ponerse en primer lugar. El teléfono sonó a las 10 de la mañana. Era Martina, y por el tono de su voz pude darme cuenta de que había estado pensando en nuestra conversación de ayer. Probablemente Pablo le había dicho que tuviera más cuidado, que no fuera tan obvia con sus mentiras. «Hola, mami», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo o cuando sabía que había metido la pata. «¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien?» «Bien, hija», le respondí manteniendo mi voz neutral. «¿Y ustedes? ¿Ya se acostumbraron otra vez a la rutina después de las vacaciones?» Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible, pero yo la noté. «Sí, ya sabes cómo es. Siempre cuesta trabajo regresar a la realidad después de unos días bonitos». Se aclaró la garganta. «Oye, mami, quería hablar contigo sobre lo de ayer. Creo que me expresé mal y no quiero que tengas malos entendidos». «¿Malos entendidos sobre qué, Martina?» «Sobre lo del dinero. Yo sé que fueron $15,000 y que es mucho dinero, pero quiero que sepas que no lo hicimos con mala intención. En realidad, lo vemos como un préstamo». «Un préstamo. Como si me hubieran pedido permiso. Como si yo hubiera firmado algún documento acordando los términos de pago». «Ah», dije simplemente. «Un préstamo». «Sí, exactamente. Pablo ya habló con su jefe y probablemente le van a dar el aumento que estaba esperando. En cuanto eso pase, te vamos a ir pagando poco a poco. No va a ser de una sola vez porque ya sabes cómo están las cosas, pero te lo vamos a pagar completo, te lo juro». La misma canción de siempre. Las mismas promesas vacías envueltas en papel de regalo. «¿Y cuándo crees que empezarían a pagarme?», le pregunté. «Bueno, probablemente en unos meses. Pablo tiene que hablar con recursos humanos esta semana. Pero mami, lo importante es que sepas que nosotros te valoramos muchísimo y que reconocemos todo lo que has hecho por nosotros. Todo lo que he hecho por ustedes». «Sí, claro. Eres la mejor madre del mundo. Por eso precisamente queríamos incluirte en esto». «¿Incluirme? Pero si yo no fui a las vacaciones». Otra pausa. Martina estaba perdiendo el control de su narrativa cuidadosamente construida. No me refiero a incluirte físicamente. Me refiero a incluirte en la experiencia familiar. Mira, mami, la verdad es que nosotros necesitábamos ese tiempo para fortalecer los lazos familiares. Luis y yo casi no nos vemos porque él vive lejos. Diego está siempre ocupado con el trabajo, los niños están creciendo y ya casi no convivimos todos juntos». «Entiendo», dije, aunque no entendía nada. ¿Y yo por qué no podía ser parte de ese fortalecimiento de lazos familiares? «Ay, mami, ya te expliqué.
Con tus problemas de salud hubiera sido muy complicado. El vuelo era largo, el hotel tenía muchas escaleras, había que caminar mucho en la playa. Nosotros no queríamos que sufrieras o que te sintieras incómoda. Y no se les ocurrió preguntarme si yo quería decidir eso por mí misma. Mami, por favor, no te pongas difícil. Nosotros tomamos la mejor decisión para todos. Además, alguien tenía que quedarse cuidando la casa. Ahí estaba otra vez. La casa. Como si mi única función en esta familia fuera ser la cuidadora gratuita de propiedades. Martina, le dije despacio, ¿tú sabes cuánto dinero tengo ahorrado? No, mami, ¿por qué? Porque me parece que tú crees que $15,000 no son nada para mí, que puedo regalarlos así como así. No, claro que no pienso eso. Yo sé que es mucho dinero. Por eso te digo que te lo vamos a pagar. Martina, esos $15,000 representan 2 años de mi pensión. 2 años. Silencio. Un silencio largo e incómodo. Mami, yo no sabía que... Bueno, nosotros pensamos que... ¿Qué pensaron? ¿Que tengo una fortuna escondida? ¿Que el dinero me llueve del cielo? No, no es eso. Es que... Bueno, tú nunca gastas en nada para ti. Siempre estás ahorrando. Ahorro porque no tengo de otra. Martina. Ahorro porque tengo 70 años y no sé qué emergencias médicas pueden surgir. Ahorro porque mi pensión apenas me alcanza para vivir y si no junto dinero mes a mes, cualquier imprevisto me puede dejar en la calle. Mami, no exageres. Nosotros nunca dejaríamos que te pasara algo así. Ah, ¿no? Como no dejaron que me quedara sin vacaciones familiares. Ya no podía mantener la calma en mi voz. 48 horas de indignación contenida estaban saliendo a la superficie. Está bien, suspiró Martina con esa voz de mártir incomprendida que había perfeccionado desde los 15 años. Ya veo que estás enojada y cuando te pones así no se puede hablar contigo. Cuando se te pase el coraje, hablamos. No se me va a pasar el coraje, Martina. Porque no es coraje. Es desilusión. ¿Desilusión de qué? De haber criado hijos que creen que robarle a su madre es algo normal. No te robamos. Te dije que es un préstamo. Un préstamo que nunca me pidieron, con dinero que tomaron sin mi permiso, para algo de lo que me excluyeron completamente. ¿Sabes qué, mami? Creo que estás siendo muy dramática. Nosotros somos familia. Las familias se ayudan. Tienes razón, le dije de repente, con una calma que la sorprendió. Las familias se ayudan. Por eso quiero ayudarte a entender algo. ¿Qué cosa? Que ya no voy a permitir que me traten como si fuera una anciana senil que no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Nadie te trata así. ¿No? Entonces explícame por qué tomaron mi dinero sin preguntarme. Explícame por qué organizaron vacaciones familiares sin incluirme. Explícame por qué cuando les reclamo me dicen que no sea dramática. Porque estás siendo dramática. Esto no es para tanto. $15,000 no son para tanto. Ay, mami, ya te dije que te los vamos a pagar. ¿Cuándo? Cuando podamos. Esa no es una respuesta, Martina. Es la única respuesta que te puedo dar por ahora. Entonces déjame darte otra respuesta. Tengo todas las conversaciones grabadas. Mentí. No tenía nada grabado. Pero quería ver su reacción. ¿Qué conversaciones? Esta conversación. La de ayer. Todo lo que me han dicho desde que regresaron de sus vacaciones con mi dinero. ¿Por qué hiciste eso? Porque algo me dice que voy a necesitar pruebas de todo esto. ¿Pruebas para qué? Ya veremos. Otra pausa larga. Podía escuchar a Martina respirando fuerte del otro lado de la línea. Mami, me estás asustando. ¿Qué estás planeando hacer? Por ahora, nada. Solo quiero que sepas que ya no soy la viejita ingenua que ustedes creen. Nadie piensa que eres ingenua. ¿No? Entonces explícame cómo se sintieron tan seguros de tomar mi dinero sin mi permiso. Ya te expliqué que... No me explicaste nada, Martina. Me diste excusas.
Me trataste como si fuera tonta. Me dijiste que no fuera dramática por reclamar que mis propios hijos me robaron. No te robamos. Llámalo como quieras. El resultado es el mismo. Mami, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Nosotros te amamos. ¿Me aman? ¿Es así como demuestran amor? Tomando mi dinero y excluyéndome de la familia. Nosotros no te excluimos. Entonces, ¿por qué no me invitaron? Ya te dije que por tu salud. Martina, yo camino todas las mañanas. Subo y bajo escaleras en mi propia casa. Voy sola al supermercado, al banco, al médico. ¿En qué momento decidiste que estoy demasiado enferma para ir de vacaciones? Es que el vuelo era muy largo. He volado antes. El hotel era complicado. He estado en hoteles antes. La playa tiene mucho sol. Martina, ya para. Sabes que nada de eso es cierto. Entonces dime por qué crees que no te invitamos. La pregunta que había estado esperando. La oportunidad de decir la verdad que todas sabíamos, pero que nadie se atrevía a vocalizar. Porque les daba vergüenza llevar a su madre vieja. Porque querían vacaciones de adultos jóvenes y elegantes, no vacaciones familiares reales. Porque era más fácil tomar mi dinero que incluirme en sus planes. Eso no es cierto. ¿No? Entonces invítame a algo. Cualquier cosa. Una cena, un almuerzo, una tarde en el parque con los niños. Claro, por supuesto. Podemos hacer algo este fin de semana. ¿En serio? Sí, claro. Te llamo para coordinarlo. No me llames, Martina. Ven a verme. ¿Cómo? Ven a mi casa esta tarde, con Pablo y los niños. Vamos a hablar de todo esto en persona. Mami, hoy es muy difícil. Pablo tiene trabajo y los niños tienen clases. Entonces mañana. Mañana tampoco creo que podamos. Ya veo, dije sonriendo aunque ella no podía verme. Entiendo perfectamente. ¿Qué entiendes? Que todo lo que me acabas de decir son mentiras. Que no tienes ninguna intención de incluirme en nada. Que no tienes ninguna intención de pagarme. Mami, eso no es. Gracias por ser tan clara, hija. ¿Cómo? Ya sé exactamente qué tipo de hijos crié. Y colgué el teléfono. Por primera vez en años, me sentí completamente segura de lo que tenía que hacer. Esa tarde me quedé sentada en mi sala esperando. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero tenía la certeza de que algo iba a pasar. Había una tensión en el aire, como esa electricidad que se siente antes de una tormenta, y yo estaba en el centro de esa tormenta que se avecinaba. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Era Diego. Hola, mami, me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, cargando una bolsa del supermercado. Te traje algunas cosas que pensé que te podían hacer falta. Diego nunca venía entre semana. Diego nunca me traía cosas del supermercado sin que yo se las pidiera. Martina lo había llamado. Qué considerado de tu parte, le dije mientras lo dejaba pasar. ¿Y a qué debo este honor? No puedo venir a ver a mi mamá sin ninguna razón especial, dijo dejando la bolsa en la mesa de la cocina. Traje esas galletas que te gustan, leche, pan, algunas frutas. Me asomé a la bolsa. Había gastado por lo menos $50 en cosas que yo no necesitaba. $50 que probablemente no tenía, considerando que siempre me pedía prestado para llegar a fin de mes. Diego, le dije directamente, Martina te pidió que vinieras. Él se sonrojó. Nunca había sabido mentir bien, era demasiado transparente, demasiado noble para ser un buen manipulador como su hermana. Bueno, sí, hablé con ella. Me contó que tuvieron una conversación un poco difícil. ¿Un poco difícil? Así le dijo. Mami, ella está preocupada por ti. Dice que estás muy enojada por lo de las vacaciones. ¿Y tú qué opinas de lo de las vacaciones, Diego? Se sentó en el sofá y se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño cuando sabía que había hecho algo malo. Mira, mami, yo sé que la situación no se manejó de la mejor manera. ¿No se manejó de la mejor manera? Diego,
Ustedes tomaron $15,000 de mi tarjeta sin preguntarme. Lo sé, y tienes todo el derecho de estar molesta. No estoy molesta, Diego. Estoy desilusionada. ¿Por qué desilusionada? Porque pensé que tú eras diferente. Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Vi cómo sus hombros se hundieron y cómo apartó la mirada. Mami, yo no quería lastimarte. Pero me lastimaste. No fue mi intención. Diego, dime una cosa. ¿En algún momento durante esos 7 días de vacaciones te acordaste de mí? Claro que sí. ¿En serio? ¿Cuándo? Bueno, pensé en ti varias veces. ¿Y qué pensaste exactamente? Pensé que ojalá estuvieras ahí con nosotros. ¿En serio? Sí, claro. Entonces, ¿por qué no me invitaron desde el principio? Diego se quedó callado, mirando sus manos. Fue idea de Martina, dijo finalmente. Ella dijo que necesitábamos tiempo para hablar de cosas de adultos, para relajarnos sin preocupaciones. ¿Y qué cosas de adultos tenían que hablar? Sobre el futuro, sobre la familia, sobre cómo vamos a manejar las cosas cuando tú ya no puedas cuidarte sola. Se me heló la sangre. Habían estado planeando mi futuro sin mí. Habían gastado mi dinero para ir a planear qué hacer conmigo. ¿Qué decisiones tomaron sobre mi futuro? Mami, no fueron decisiones. Solo conversamos opciones. ¿Qué opciones? Bueno, Martina piensa que tal vez sería bueno que vivieras con alguien que te pueda ayudar más. ¿Alguien como quién? Bueno, hay residencias muy bonitas para personas mayores. Lugares donde tienes compañía, donde hay enfermeras, donde no tienes que preocuparte por la casa ni por cocinar. Un asilo. No es un asilo, mami. Son como comunidades. Muy elegantes. ¿Y quién va a pagar esa residencia tan elegante? Bueno, si vendes la casa. Ah, dije sintiéndome completamente traicionada. Ya veo el plan completo. ¿Qué plan? Ustedes me meten en un asilo, venden mi casa, se reparten el dinero, y se liberan de la carga de tener una madre vieja. No es así, mami. Nosotros te amamos. ¿Me aman? Es por eso que planean mi vida sin consultarme. Es que no queríamos preocuparte con esas conversaciones hasta que fuera necesario. ¿Y quién decide cuándo es necesario? Ustedes. Mami, por favor, no te alteres. ¿Que no me altere? Diego, ustedes tomaron mi dinero para ir a planear cómo deshacerse de mí. No es deshacernos de ti, es asegurar que tengas el mejor cuidado posible. En mis 70 años de vida, he cuidado de esta casa, de ustedes, de su padre, de mis propios padres cuando enfermaron. Y ustedes creen que no soy capaz de decidir qué cuidado necesito. Es que a veces las personas mayores no se dan cuenta cuando necesitan ayuda. ¿Las personas mayores? Diego, yo soy tu madre, no soy las personas mayores. Punto. Perdón, mami. No quise decirlo así. ¿Cómo lo quisiste decir? Quise decir que nosotros nos preocupamos por ti y queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí sería que mis hijos me respetaran lo suficiente para consultarme antes de tomar decisiones sobre mi vida. Tienes razón, dijo bajando la cabeza. Tienes toda la razón. ¿Y qué más discutieron en esas vacaciones que yo pagué? Nada más importante. Diego, no me mientas. Ya me mintieron suficiente. Suspiró profundamente. Martina dijo que tal vez sería bueno si tú firmaras un poder legal para que ella pueda ayudarte con tus finanzas. Un poder legal. Para que no tengas que preocuparte por pagar cuentas y esas cosas. Y ella manejaría mi dinero. Solo para ayudarte. Como me ayudó tomando $15,000 sin preguntarme. Mami. ¿Qué más, Diego? ¿Qué más planearon sobre mi vida? Eso es todo. Te lo juro. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Yo no sé, mami. Martina dice que es lo más sensato. ¿Y tú no tienes opinión propia? Sí, pero
Ella sabe más de estas cosas. ¿Sabe más de qué cosas? De cómo robarle a su madre. No digas eso. ¿Por qué no puedo decirlo? Porque es la verdad. Diego se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro, como hacía cuando era niño y había roto algo. Mami, lo siento mucho. En serio. Yo no quería que fuera así. Pero... ¿Pero qué? Hay un pero en lo que ibas a decir. Pero... Martina tiene razón en algunas cosas. ¿En cuáles? En que esta casa es muy grande para ti. En que manejar dinero se está volviendo complicado. En que tal vez necesitas más ayuda de la que nosotros te podemos dar. Diego, yo manejo mi dinero perfectamente. Pago mis cuentas, hago mis compras, administro mi pensión. Lo único que no pude manejar fue que mis propios hijos me robaran. No te robamos. Entonces explícame qué fue lo que pasó. Fue un malentendido. Un malentendido de $15,000. Sí. Diego, ¿tú sabes cuánto dinero tengo ahorrado? No. ¿Te importa? Claro que me importa. Entonces, ¿por qué nunca me preguntas? ¿Por qué? Porque no quiero ser entrometido. ¿O porque no quieres tener la responsabilidad de cuidarme realmente? Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me llevaste al médico? Tú siempre dices que puedes ir sola. Porque ustedes nunca se ofrecen a acompañarme. Si necesitas que te acompañe, solo tienes que pedírmelo. ¿Por qué tengo que pedirte que cuides de tu madre? No es que no quiera cuidarte. Diego, voy a hacerte una pregunta muy simple. ¿Tú realmente crees que necesito estar en un asilo? Se quedó callado por un largo momento. No, dijo finalmente. No creo que necesites estar en un asilo. Entonces, ¿por qué no me defendiste en esas conversaciones? ¿Por qué? Porque Martina puede ser muy convincente. ¿Y yo qué soy para ti, Diego? ¿Soy tu madre o soy un problema que necesita ser resuelto? Eres mi madre. Entonces, ¿por qué me tratas como un problema? No te trato como un problema. Diego, ustedes tomaron mi dinero, planearon mi futuro sin consultarme, y ahora vienes aquí con galletas como si eso fuera a arreglar todo. No vine a arreglar nada con galletas. Vine porque te amo y porque me siento terrible por todo esto. ¿Te sientes terrible? Sí. Entonces vas a hacer algo para remediarlo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me devuelvan mi dinero. Mami, sabes que no puedo hacer eso ahora mismo. ¿Por qué no? Porque ya no lo tengo. ¿Dónde está? Se gastó en las vacaciones. Entonces consíguelo. ¿Cómo? No sé cómo, Diego. Eso es problema tuyo. Mami, por favor, sé razonable. Soy la persona más razonable de esta familia. Por eso ustedes han podido aprovecharse de mí durante tanto tiempo. Diego se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó con voz quebrada. Quiero que elijas, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Qué elija qué? Entre tu hermana y tu madre. Diego se fue de mi casa esa tarde con la cara pálida y las manos temblando. Le había dado 24 horas para decidir si iba a seguir siendo parte del plan de Martina o si iba a hacer lo correcto. Sabía que era una decisión cruel, pero ya no tenía paciencia para medias tintas ni para hijos adultos que no podían enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria de siempre, escuché que alguien tocaba la puerta. Eran las 8 de la noche, una hora extraña para visitas, y por un momento pensé que tal vez Diego había regresado con una respuesta. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con Sofía Tierra, mi vecina de hace 15 años que se había mudado al otro lado de la ciudad después de que su marido muriera. Sofía tenía 65 años, 5 menos que yo, pero siempre había parecido mayor por la vida tan dura que había llevado. Había criado sola a 4 hijos después de que su esposo la abandonara cuando el menor tenía apenas 8 años. Trabajó limpiando casas durante 30 años para sacar adelante a su familia, y cuando yo la conocí, acababa de superar un cáncer de seno que casi la mata.
Celia, me dijo con esa voz ronca que tenía desde que los tratamientos de quimioterapia le dañaron las cuerdas vocales. Necesito hablar contigo. Es urgente. La hice pasar y le preparé un café mientras notaba que estaba nerviosa, inquieta, como si hubiera venido corriendo desde muy lejos. ¿Qué pasa, Sofía? Te ves alterada. Celia, tú sabías que tu hija Martina está diciendo por toda la ciudad que tú estás perdiendo la memoria. Se me cayó la taza que tenía en las manos. El café caliente se derramó por toda la mesa y yo me quedé allí parada, mirando el desastre, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Martina ha estado yendo al banco, a la farmacia, al consultorio del doctor Ramírez, diciéndole a todo el mundo que tú tienes principios de demencia senil y que ella se va a hacer cargo de tus asuntos porque tú ya no puedes manejar tu vida sola. Las piernas se me aflojaron y tuve que sentarme antes de caerme. Sofía me ayudó a limpiar el café derramado mientras yo trataba de entender la magnitud de lo que estaba pasando. ¿Cómo te enteraste de esto? Mi nieta Carmen trabaja en el banco donde tú tienes tu cuenta. Ayer Martina fue a preguntar sobre los procedimientos para ser apoderada de una persona con incapacidad mental. Le dijo al gerente que tú habías estado haciendo gastos extraños, que te confundes con las cuentas, que la semana pasada encontraste un cargo en tu tarjeta y no te acordabas de haberlo hecho. ¿Un cargo que no me acordaba de haber hecho? Sofía, ese cargo lo hicieron ellos sin mi permiso para irse de vacaciones. Lo sé, Celia. Por eso vine a advertirte. Carmen me contó porque sabe que nosotras somos amigas, y ella pensó que algo no cuadraba en la historia de Martina. Sofía se sentó frente a mí y me tomó las manos. Sus manos estaban ásperas, llenas de callos de tanto trabajo, pero eran cálidas y reconfortantes. Hay más, me dijo con cuidado. Martina también fue al consultorio del doctor Ramírez. Le dijo a la recepcionista que tú habías estado confundida en tu última visita, que habías hecho preguntas raras sobre medicamentos que no estás tomando, que te habías olvidado de citas importantes. ¿Pero por qué haría algo así? ¿Tú qué crees? La respuesta era obvia, pero no quería aceptarla. Si Martina podía probar que yo tenía problemas mentales, podría obtener un poder legal sobre mis finanzas sin mi consentimiento. Podría tomar el control de mi casa, de mis ahorros, de mi vida entera. Sofía, la gente le está creyendo. Algunas personas sí. Ya sabes cómo es la gente en este pueblo, siempre listos para el chisme. Pero Carmen me dijo que el gerente del banco le pidió documentos médicos antes de proceder con cualquier cosa, y obviamente Martina no los tiene. Todavía no los tiene, dije sintiéndome mareada. Pero puede conseguirlos. ¿Cómo? Puede llevarme al médico y convencerlo de que tengo problemas. Puede inventar síntomas. Puede manipular la situación para que parezca que realmente estoy perdiendo la memoria. Sofía asintió gravemente. Por eso vine a verte esta noche. Porque conozco a tu hija desde que era niña, y sé de lo que es capaz cuando quiere algo. Recordé todas las veces que Martina había manipulado situaciones a su favor desde pequeña. Como cuando tenía 12 años y convenció a su maestra de que Luis la había empujado en el recreo para que él fuera castigado por algo que ella había inventado. Como cuando tenía 17 años y le dijo a Roberto que yo le había dado permiso de ir a una fiesta toda la noche, cuando yo nunca había hecho tal cosa. Martina había sido una mentirosa hábil desde siempre, pero yo pensé que al crecer y convertirse en madre iba a cambiar. ¿Qué más sabes, Sofía? Carmen también me contó que Martina preguntó específicamente sobre el procedimiento para vender una propiedad cuando el dueño tiene incapacidad mental. Mi casa. Tu casa. Quieren vender mi casa. Eso parece. Me levanté de la mesa y empecé a caminar por la cocina, tratando de procesar toda la información. No solo me habían robado $15,000. No solo habían planeado meterme en un asilo. Ahora estaban preparando el terreno legal para declararme incapaz mentalmente y apropiarse de todo lo que tenía. Sofía, ¿por qué me estás contando esto? Tú podrías meterte en problemas si Martina se entera de que fuiste tú quien me avisó. Sofía sonrió con tristeza. ¿Te acuerdas cuando me dieron el diagnóstico de cáncer hace 8 años? Claro que me acuerdo. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Recordé. Sofía no tenía seguro médico porque trabajaba por su cuenta limpiando casas. El tratamiento iba a costar más de $20,000 que ella no tenía.
Sus hijos ya estaban grandes, pero ninguno tenía dinero suficiente para ayudarla. Yo hipotequé mi casa para prestarle el dinero que necesitaba. Me salvaste la vida, Celia. Y cuando quise pagarte, me dijiste que lo único que querías era que yo me curara y fuera feliz. Hiciste ambas cosas. Te curaste y eres feliz. Soy feliz porque estoy viva gracias a ti. Y ahora que tú necesitas ayuda, ¿crees que me voy a quedar callada viendo cómo tus propios hijos te traicionan? Sofía se levantó de la mesa y sacó un sobre de su bolsa. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué es? Ayer en la tarde vi a Martina saliendo de la oficina del abogado Mendoza. Ya sabes, ese que se especializa en casos de familia y herencias. Abrí el sobre que me había dado Sofía. Adentro había varias hojas de papel con información legal sobre procedimientos de incapacidad mental, poder legal y venta de propiedades. Sofía había estado investigando. ¿Cómo conseguiste esto? Mi hijo mayor, Andrés, estudió Derecho. Le pedí que me explicara qué opciones tiene una persona cuando alguien trata de declararla incapaz mentalmente sin su consentimiento. Leí los documentos con creciente horror. Según la información legal, si Martina lograba conseguir un certificado médico que declarara que yo tenía demencia senil o algún tipo de incapacidad cognitiva, podía solicitar ante un juez que le otorgaran la tutela legal sobre mí. Con esa tutela, podría tomar decisiones sobre dónde vivo, cómo gasto mi dinero, qué tratamientos médicos recibo, incluso si puedo salir de mi casa o no. Sofía, esto es como estar muerta en vida. Lo sé. Por eso tienes que actuar rápido. ¿Actuar cómo? Andrés dice que la mejor defensa es un buen ataque. Si tú demuestras que eres completamente competente mentalmente, y si puedes probar que Martina tiene motivaciones económicas para declararte incapaz, ningún juez va a permitir que proceda con la tutela. ¿Y cómo pruebo eso? Primero, necesitas un examen médico completo que certifique que estás perfectamente bien de tus facultades mentales. Segundo, necesitas documentar todas las veces que Martina ha tomado tu dinero sin permiso. Tercero, necesitas grabar o conseguir pruebas de que ella está mintiendo sobre tu condición mental. Sofía me entregó otro papel. Andrés conoce a un médico geriatra muy respetado que puede hacerte los exámenes necesarios. También conoce a un investigador privado que se especializa en casos de abuso financiero contra personas mayores. ¿Un investigador privado? Sofía, eso debe costar una fortuna. Andrés va a ayudarte gratis. Dice que es lo mínimo que puede hacer después de lo que tú hiciste por nuestra familia. Me senté otra vez, abrumada por la información, pero también sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. Por primera vez desde que había descubierto el cargo en mi tarjeta, no me sentía completamente indefensa. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que Martina pueda hacer algo legal? Según Andrés, probablemente un par de semanas. Necesita tiempo para conseguir los certificados médicos falsos y para preparar el caso ante el juez. Entonces tengo 2 semanas para reunir evidencia de que soy completamente competente y de que ella es una ladrona. Exactamente. Sofía se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó hacia mí. Celia, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Martina no está haciendo esto sola. Luis está de acuerdo con el plan. Luis también. Carmen me contó que él llamó al banco la semana pasada para preguntar sobre el mismo procedimiento. 2 de mis 3 hijos estaban conspirando para declararme incapaz mentalmente y robarme todo lo que tenía. ¿Y Diego? No sabemos. Pero Carmen dice que Martina mencionó que toda la familia estaba de acuerdo en que era lo mejor para ti. Cuando Sofía se fue, me quedé sola en mi casa que de repente se sentía como una fortaleza bajo asedio. Mis propios hijos habían declarado la guerra contra mí, y yo ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. Pero ahora que lo sabía, iba a pelear. Y esta vez, iba a ganar. Al día siguiente me levanté a las 5 de la mañana con una claridad mental que no había tenido en años. Por primera vez en décadas, tenía un propósito que no era servir a otros, sino defenderme a mí misma. Me bañé, me vestí con mi mejor traje gris, me peiné cuidadosamente y desayuné mientras revisaba los documentos que Sofía me había dado. A las 8 en punto llamé al doctor Herrera, el geriatra que Andrés había recomendado. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde.
Después llamé a mi banco y pedí una copia de todos mis estados de cuenta de los últimos 2 años. Quería tener un registro completo de cada vez que mis hijos habían usado mi dinero sin permiso. Durante la mañana organicé todos mis documentos importantes en la mesa del comedor. Certificados médicos que probaban que mi salud mental estaba perfecta, estados de cuenta que mostraban mis finanzas en orden, recibos de servicios pagados puntualmente. Cada papel era evidencia de que yo era una mujer de 70 años completamente competente para manejar mi propia vida. A las 11, Diego llegó sin avisar. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban cuando tocó la puerta. «Mami, necesito hablar contigo urgentemente», me dijo entrando sin esperar invitación. «Perfecto, porque yo también necesito hablar contigo». Se sentó en el sofá y se pasó las manos por el cabello con ese gesto nervioso que había tenido desde niño. «Mami, Martina me contó algo muy preocupante. Dice que ayer fuiste al banco haciendo preguntas extrañas sobre tu dinero, que parecías confundida, que no recordabas haber autorizado ciertos gastos». «¿Eso te dijo?» «Sí. Y también dice que has estado olvidando cosas, confundiendo fechas, que el otro día no recordabas haber hablado con ella por teléfono». «Diego, ¿tú realmente crees que estoy perdiendo la memoria?» «No sé qué creer, mami. Martina dice que estos síntomas son normales a tu edad, que tal vez no te das cuenta de lo que está pasando. Y por eso decidieron que necesito que alguien más maneje mi vida. Es que, bueno, si realmente estás teniendo problemas de memoria, tal vez sí necesitas ayuda». Fui a la mesa del comedor y traje todos los documentos que había organizado esa mañana. Los puse frente a él como un abogado presentando evidencia ante un jurado. «Diego, quiero que veas algo. Estos son mis estados de cuenta de los últimos 2 años. Quiero que me digas si ves alguna evidencia de confusión mental». Revisó los papeles con creciente incomodidad. Cada estado de cuenta mostraba pagos puntuales, depósitos regulares de mi pensión, gastos organizados y razonables. No había ni una sola evidencia de confusión o manejo irresponsable del dinero. «Ahora quiero que veas esto», continué, mostrándole los recibos de servicios. Electricidad, agua, teléfono, todos pagados a tiempo durante los últimos 5 años. ¿Te parece esto el comportamiento de una mujer con demencia? No, pero... Aquí están mis certificados médicos de los últimos 3 años. Presión arterial controlada, análisis de sangre normales, ninguna indicación de deterioro cognitivo. ¿Qué opinas? Diego no podía mirarme a los ojos. Y finalmente, dije sacando mi teléfono, quiero que escuches algo. Abrí la aplicación de grabadora que había descargado esa mañana y reproduje la conversación telefónica que había tenido con Martina el día anterior. Su voz llenó la sala, clara e inconfundible, admitiendo que habían tomado mi dinero sin permiso y explicando todos sus planes para manejar mi vida. «Mami, grabaste nuestra conversación». «Grabé todo, Diego. Cada llamada, cada mentira, cada plan que han hecho para declararme incapaz mentalmente». Se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Cómo sabes sobre eso?» «¿Entonces es cierto? ¿Realmente están planeando declararme incompetente?» «Mami, no es lo que piensas. Es para protegerte». ¿Protegerme de qué? De mi propia autonomía. De que cometas errores financieros graves. ¿Cómo que errores, Diego? ¿Cómo permitir que mis hijos me roben $15,000? No te robamos. Entonces explícame qué palabra usarías para describir tomar dinero de alguien sin su permiso. Es complicado. No, Diego. Es muy simple. Ustedes tomaron algo que no era suyo. Eso se llama robar. Fui a mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado esa mañana. ¿Sabes qué hay aquí? Documentación de cada vez que ustedes han tomado mi dinero en los últimos 5 años. El préstamo de $30,000 para el enganche de la casa de Martina que nunca me pagaron. Los $8,000 que le presté a Luis para el carro de Carmen. Los $5,000 que te di el año pasado para pagar tus deudas de tarjetas de crédito. Mami, esos fueron préstamos. ¿Dónde están los pagarés? ¿Dónde están los planes de pago? ¿Cuándo me han devuelto aunque sea $1? Nosotros siempre tuvimos la intención de pagarte.
Las intenciones no pagan facturas, Diego. Le mostré una hoja de cálculo que había hecho esa mañana. En total, ustedes tres me deben $108,000. Eso sin contar intereses. $108,000. Sí. Y ahora quieren declararme incapaz para no tener que pagármelos. Eso no es cierto. ¿No? Entonces explícame por qué Martina ha estado diciéndole a todo el mundo que tengo demencia. Porque está preocupada por ti. Diego, yo fui al banco ayer. Hablé con el gerente. Me contó exactamente lo que Martina le dijo sobre mi supuesta confusión mental. Y eran mentiras. Cada palabra que salió de su boca era mentira. Diego se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. No sabía que había llegado tan lejos. ¿Qué tan lejos sabías que había llegado? Sabía que había hablado con un abogado sobre opciones legales. Opciones legales para robarme. Para protegerte. Diego, escúchate. Estás justificando que me roben diciéndome que es para protegerme. Es que Martina dice que cuando las personas mayores empiezan a perder facultades, necesitan que alguien las cuide. ¿Y quién decidió que estoy perdiendo facultades? Bueno, ella ha notado cosas. ¿Qué cosas? Que a veces repites historias, que olvidas nombres, que te confundes con las fechas. Diego, tengo 70 años. Es normal olvidar nombres ocasionalmente. No es evidencia de demencia. Pero Martina dice. Diego, para de repetir lo que dice Martina y piensa por ti mismo. Tú, personalmente, ¿has notado algún signo de deterioro mental en mí? Se quedó callado por un largo momento. No, admitió finalmente. Entonces, ¿por qué estás de acuerdo con este plan? ¿Por qué? Porque Martina puede ser muy convincente. ¿Y yo qué soy? ¿Soy tu madre o soy un obstáculo para los planes de tu hermana? Eres mi madre. Entonces actúa como mi hijo. Saqué los papeles que Andrés había preparado para mí. Esta tarde voy a un examen médico completo para certificar mi competencia mental. Mañana voy con un abogado para proteger mis bienes de cualquier intento de apropiación ilegal. El lunes voy a presentar una denuncia por fraude financiero. ¿Una denuncia contra quién? Contra cualquier persona que haya tomado mi dinero sin mi consentimiento. Mami, no puedes hacer eso. Somos familia. Una familia no le roba a sus miembros más vulnerables. Por favor, no involucres a la policía en esto. Diego, ustedes me obligaron a involucrar a la policía cuando decidieron convertirse en criminales. No somos criminales. Entonces, ¿qué son? Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. ¿Qué tengo que hacer para que no presentes esa denuncia? Devuélveme mi dinero. Todo. Los $15,000 de las vacaciones y los 93,000 que me deben de antes. Sabes que no tenemos ese dinero. Entonces consíganlo. ¿Cómo? Vendan la casa que compraron con mi dinero. Vendan los carros. Vendan lo que tengan que vender. Eso es imposible. Entonces van a tener que explicarle a un juez por qué robaron más de $100,000 a una mujer de 70 años. Diego salió de mi casa sin decir adiós. Y por primera vez en mi vida, no me dolió verlo irse. Porque finalmente había entendido que no era mi hijo quien se iba. Era mi enemigo. A las 6 de la tarde del día siguiente, mientras preparaba mi cena, comenzó la avalancha. Primero fue Luis quien me llamó desde su ciudad, con esa voz grave que usaba cuando quería sonar autoritario. Mamá, Martina me contó que estás amenazando con llevar esto a los tribunales. No puedes hablar en serio. Estoy completamente seria, Luis. Mamá, somos tu familia. Los problemas familiares se resuelven en familia, no con abogados. Ustedes convirtieron esto en un problema legal cuando decidieron robarme y planear declararme incapaz mentalmente. Nadie quiere declararte incapaz. Solo queremos ayudarte. ¿Cómo me ayuda que Martina le diga a todo el pueblo que tengo demencia? Silencio largo. Luis no sabía que yo estaba enterada de esa parte del plan. Mamá, tal vez Martina se expresó mal, pero sus intenciones son buenas.
Luis, tengo grabaciones de todas sus mentiras. Tengo documentación de todos los robos. Tengo exámenes médicos que prueban que estoy perfectamente cuerda. ¿Exámenes médicos? ¿Cuándo te hiciste exámenes médicos? Ayer. El doctor Herrera certificó que no tengo ningún signo de deterioro cognitivo. De hecho, mis funciones mentales están por encima del promedio para mi edad. Mamá, por favor, podemos resolver esto sin involucrar extraños. Ya involucré extraños, Luis. Mi abogado ya revisó toda la documentación. ¿Tu abogado? El licenciado Morales. Se especializa en fraude financiero contra personas mayores. Otra pausa. Podía escuchar a Luis respirar pesadamente del otro lado de la línea. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que me devuelvan todo el dinero que me han robado en los últimos 5 años. $108,000. $108,000. Mamá, eso es imposible. Entonces espero que tengan buenos abogados. Luis colgó sin despedirse. 20 minutos después, Martina estaba tocando mi puerta como si fuera a tirarla abajo. Entró a mi casa hecha una furia, con Pablo detrás de ella tratando de calmarla. Mamá, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Protegiendo mis intereses, algo que debería haber hecho hace años. No puedes amenazarnos con demandas. Somos tu familia. Una familia que me roba no es familia, Martina. No te robamos. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Mentirle a todo el pueblo sobre mi salud mental fue por mi bien. Martina se puso pálida. No esperaba que yo supiera sobre esa parte de su plan. Mamá, yo nunca. Tengo testigos, Martina. Gente que escuchó exactamente lo que dijiste en el banco, en el consultorio médico, en la farmacia. Pablo se acercó con las manos levantadas como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. Señora Celia, creo que hay un malentendido. Martina solo estaba preocupada por usted. Y por eso inventó síntomas de demencia que yo no tengo. Tal vez se expresó mal. No se expresó mal, Pablo. Mintió deliberadamente para preparar el terreno legal para robarme. Martina explotó. No íbamos a robarte. Íbamos a cuidarte. Vendiéndome la casa sin mi consentimiento. Solo hablamos de opciones. Opciones que no incluían preguntarme qué quería yo. Saqué las grabaciones que había hecho y las puse a reproducir. Las voces de mis 3 hijos llenaron la sala, hablando sobre asilos, poderes legales, venta de mi casa, todo mientras planeaban declararme incompetente. Martina y Pablo escucharon en silencio creciente. Cuando terminaron las grabaciones, Martina tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Mamá, ¿cómo pudiste grabarnos? ¿Cómo pudieron ustedes planear robarme? No es robar, es cuidarte. Martina, ya para con esa mentira. Ustedes querían mi dinero y mi casa. El cuidarme era solo la excusa. Pablo trató de intervenir otra vez. Señora Celia, tal vez podemos llegar a un acuerdo. Ya no hay acuerdos posibles. Ustedes tuvieron 50 oportunidades de tratarme con respeto y eligieron tratarme como a una idiota. Martina se sentó en mi sofá y empezó a llorar de verdad. Mamá, los gastos de la casa son enormes. Pablo está desempleado otra vez. Los niños necesitan dinero para la universidad. No sabíamos qué más hacer. Podrían haber hablado conmigo honestamente. Ya lo habíamos hecho. Te hemos pedido ayuda 1000 veces y siempre encuentras excusas. ¿Excusas? Martina, yo les he dado más de $100,000 en 5 años. Pero nunca es suficiente. Siempre nos hace sentir culpables cuando te pedimos algo. Porque ustedes solo aparecen cuando necesitan dinero. Eso no es cierto. Una semana después, todo comenzó a derrumbarse para ellos. El lunes por la mañana, mi abogado presentó la demanda formal por fraude financiero y apropiación indebida. Para el martes, los 3 habían recibido las notificaciones legales. El miércoles, el periódico local publicó un artículo sobre el caso porque alguien había filtrado la información. Familia demanda a madre de 70 años. Madre responde con cargos de fraude financiero, decía el titular.
El artículo contaba la historia completa, las vacaciones pagadas con mi dinero sin mi conocimiento, los intentos de declararme incompetente mentalmente, y las mentiras que Martina había estado difundiendo por toda la ciudad sobre mi salud mental. Diego fue el primero en quebrarse. Llegó a mi casa el jueves por la mañana con los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando toda la noche. Mami, por favor, tienes que parar esto. Perdí mi trabajo. ¿Perdiste tu trabajo por qué? Mi jefe leyó el artículo en el periódico. Dice que no puede tener empleados con problemas legales pendientes. Debiste haber pensado en eso antes de planear robarme. No planeé robarte. Solo seguí a Martina porque pensé que sabía lo que estaba haciendo. Diego, tú eres un hombre adulto de 35 años. No puedes culpar a tu hermana por tus decisiones. Se desplomó en mi sofá como un niño castigado. ¿Qué quieres que haga? Ya no tengo trabajo, no tengo dinero ahorrado, no puedo pagarte lo que me pides. Encuentra la manera. ¿Cómo? Ese es tu problema, no el mío. Mami, soy tu hijo. Mis hijos no me habrían robado. Diego se fue sin decir más, pero 2 horas después regresó con una propuesta diferente. Hablé con Luis y con Martina. Queremos hacer un trato. Escucho. Nosotros admitimos que tomamos tu dinero sin permiso. Reconocemos que estuvo mal. Pero en lugar de pagarte en efectivo, ¿qué te parece si te damos el equivalente en servicios? ¿Qué tipo de servicios? Luis se puede mudar aquí contigo para cuidarte. Martina puede manejar tus citas médicas y tus compras. Yo puedo encargarme del mantenimiento de la casa. Y a cambio, tú retiras la demanda. No. ¿Por qué no? Porque no necesito que me cuiden. Necesito que me respeten. Te respetamos. Diego, respetar significa no robar. Significa no mentir. Significa no planear declararme incompetente para apoderarse de mis bienes. Ya no vamos a hacer eso. Porque me descubrieron o porque se dieron cuenta de que estaba mal. No pudo responder. El viernes, Martina tuvo su propio colapso. Pablo llegó a mi casa a medianoche, tocando la puerta como si fuera una emergencia. Señora Celia, por favor, tiene que venir al hospital. Martina está muy mal. ¿Qué le pasó? Se tomó una botella entera de pastillas para dormir. Los médicos dicen que va a estar bien, pero quiere hablar con usted. Fui al hospital no porque sintiera lástima por Martina, sino porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir. La encontré en una cama de hospital, pálida y conectada a varios cables. Mamá, me dijo con voz débil, por favor perdóname. ¿Perdonarte por qué exactamente? Por todo. Por tomar tu dinero, por mentir sobre tu salud, por tratarte mal. ¿Por qué lo hiciste, Martina? ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que nos quedáramos sin nada. Pablo lleva 2 años sin trabajo estable. Los niños van a entrar a la universidad y no tenemos dinero para pagarla. La casa está a punto de ser embargada. Y por eso decidiste robarme. Pensé que tú no te ibas a dar cuenta. Pensé que como siempre nos habías ayudado, esta vez también lo entenderías. Sin preguntarme. Tenía miedo de que dijeras que no. Martina, yo nunca te había dicho que no cuando me pedías ayuda honestamente. Lo sé, pero esta vez era demasiado dinero. Y la parte de declararme incompetente. Martina empezó a llorar. Esa fue idea del abogado. Dijo que si tú estabas confundida mentalmente, sería más fácil manejar tus finanzas sin que hicieras preguntas. Entonces fue un plan deliberado para estafarme. Al principio no. Al principio solo queríamos el dinero de las vacaciones. Pero después, cuando vimos que era tan fácil, pensamos que tal vez podríamos robarme más. No era robar. Era asegurar nuestro futuro. Con mi dinero. Sí. Y mi futuro no importaba. Pensamos que tú ibas a estar bien. Que nosotros te íbamos a cuidar. En un asilo. En una residencia bonita. Pagada con el dinero de la venta de mi casa. Sí.
Me senté en la silla junto a su cama y la miré fijamente. Martina, tú entiendes que lo que planearon hacer conmigo es un delito. Ahora sí. Y entiendes que destruyeron cualquier posibilidad de tener una relación conmigo. Mami, por favor, podemos arreglar esto. ¿Cómo? Te pagamos todo lo que te debemos. Todo. ¿Con qué dinero? Vendemos la casa. Pablo se pone a trabajar en lo que sea. Yo busco trabajo también. ¿Y los niños? Pueden ir a una universidad pública. Pueden conseguir becas. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Sí. ¿Y Luis y Diego? Ellos también van a pagar su parte. Me levanté de la silla. Martina, voy a darte una oportunidad. Una sola. ¿Cuál? Tienes un mes para conseguir el dinero. Todo. Los $108,000. Un mes. Un mes. Si para entonces no has pagado hasta el último centavo, la demanda sigue adelante. Pero un mes es muy poco tiempo. Es más tiempo del que me dieron cuando planearon robarme. Mami. ¿Aceptas o no? Acepto. ¿Y Luis y Diego? Yo les digo que acepten. No. Ellos me lo tienen que decir personalmente. Está bien. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé hacia ella. Martina, una cosa más. ¿Qué? Si vuelves a mentir sobre mi salud mental, si vuelves a intentar manipular mi situación legal, si vuelves a tomar mi dinero sin permiso, no solo voy a demandarte. Voy a hacer que te metan a la cárcel. Entiendo. ¿Estás segura? Sí, mami. Entiendo perfectamente. Salí del hospital sabiendo que probablemente nunca iba a recuperar todo mi dinero. Pero por primera vez en años, sentía que había recuperado algo más importante. Mi dignidad. Y eso no tenía precio. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa. Es más pequeña que la anterior, pero es mía completamente. La compré con el dinero que mis hijos me devolvieron después de vender todo lo que tenían. Al final, consiguieron $78,000. No fueron los 108,000 que me debían, pero fue suficiente para demostrarme que por primera vez en sus vidas estaban tomando en serio las consecuencias de sus actos. Retiré la demanda como había prometido, pero dejé muy claro que cualquier intento futuro de manipulación o robo resultaría en acciones legales inmediatas. Martina y Pablo perdieron su casa. Ahora viven en un apartamento pequeño y los dos trabajan turnos dobles para sobrevivir. Los niños tuvieron que cambiarse a escuelas públicas y conseguir trabajos de medio tiempo. Martina viene a verme una vez al mes, siempre con disculpas y promesas de ser mejor hija. Yo la recibo con cortesía, pero ya no confío en ella. La confianza, una vez rota, es imposible de reparar completamente. Luis se mudó de ciudad para conseguir un trabajo mejor pagado. Me envía dinero religiosamente cada mes, $50 que aplica a su deuda pendiente. Carmen me escribió una carta pidiendo perdón por haber sido cómplice del plan. Dice que no sabía que habían tomado mi dinero sin permiso, pero yo sé que está mintiendo. Las esposas siempre saben cuando sus maridos están tramando algo. Diego fue el que más me sorprendió. Después de perder su trabajo, se fue a trabajar en construcción a otra ciudad. Cada 15 días viene a visitarme, no para pedirme dinero ni para justificar sus acciones, sino simplemente para pasar tiempo conmigo. Llevamos 2 meses teniendo conversaciones reales, como las que solíamos tener cuando él era niño. Tal vez sea el único de mis hijos que realmente entendió el daño que me causaron. Sofía Tierra se convirtió en mi mejor amiga. Viene a almorzar todos los domingos y hemos hecho varios viajes juntas con el dinero que recuperé. Fuimos a Guadalajara, a Puerto Vallarta, a lugares que siempre quise conocer pero que nunca pude visitar porque estaba ocupada siendo la madre abnegada que daba todo a sus hijos. El mes pasado cumplí 71 años. Por primera vez en décadas, pasé mi cumpleaños exactamente como quería, en paz, sin tener que cocinar para otros, sin tener que fingir gratitud por regalos baratos comprados a última hora. Sofía me llevó a un restaurante elegante y después fuimos al teatro. Me sentí como una mujer real, no como una madre que existe solo para servir a otros. He estado tomando clases de pintura en el centro comunitario. Resulta que tengo talento para los paisajes.
El instructor dice que mis pinturas tienen una profundidad emocional que viene de haber vivido mucho. No le conté que esa profundidad viene de haber sufrido mucho, pero supongo que es lo mismo. También aprendí a usar una computadora. Tengo una cuenta de correo electrónico y he estado conectándome con otras mujeres de mi edad que han pasado por situaciones similares. Es triste descubrir que mi historia no es única. Hay miles de madres mayores cuyos hijos las han traicionado financieramente, emocionalmente, o ambas cosas. Pero también es liberador saber que no soy la única que ha encontrado la fuerza para defenderse. Anoche, mientras regaba las flores que planté en mi nuevo jardín, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo miedo del futuro. No tengo miedo de envejecer sola porque he aprendido que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Estar sola puede ser una elección poderosa. Durante 50 años, definí mi valor a través de lo que podía dar a otros. Ahora, a los 71 años, finalmente estoy aprendiendo a definir mi valor a través de lo que merezco recibir: respeto, honestidad, dignidad. Mis hijos pueden llamar esto egoísmo si quieren. Yo lo llamo supervivencia. Ya no espero que vengan a visitarme los domingos. Ya no cocino comidas enormes esperando que aparezcan sin avisar. Ya no reviso mi teléfono constantemente esperando que me llamen. En lugar de eso, lleno mis días con cosas que me dan alegría real. Leo libros que siempre quise leer. Tomo siestas cuando tengo ganas. Como lo que quiero comer. Veo las telenovelas que me gustan sin que nadie se queje de mis gustos. Es una vida pequeña, pero es mía. Y después de 70 años de vivir para otros, eso se siente como un milagro. Si estás escuchando esta historia y te identificas con mi situación, quiero que sepas algo importante. Nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Tus hijos pueden llamarte dramática. Pueden acusarte de ser egoísta. Pueden amenazarte con no visitarte más. Pero ¿sabes qué? Si la única manera de mantenerlos en tu vida es permitir que te falten al respeto, entonces tal vez es mejor dejarlos ir. Porque una vida sin dignidad no es vida en absoluto. Gracias por escuchar mi historia. Si te ayudó de alguna manera, me harías muy feliz si me lo dijeras en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor compártelo. Recuerda, respetarte a ti misma no es egoísmo. Es supervivencia.